los trinos de estos lindos pajaritos del lugar. Realmente la naturaleza es tan hermosa, nos aleja de ese ruido de la ciudad. Vamos a hablar un poquito de nuestros constructores. Es bueno recordarlo a don René Gamboa, quien ha sido uno de los más grandes exponentes de la construcción del charango en Bolivia y en el mundo. Lo hemos visto a René en grandes eventos culturales, de exposiciones y de difusión del charango boliviano. Entonces, tengo la suerte de tener un ejemplar de él de hace unos 20 años atrás, que bueno, es un lindo recuerdo que él ha dejado con su obra y la característica constructiva tan particular que él tenía en sus obras, ¿no? Los puentes sin el hueso, que actualmente está de moda, y la forma misma, ¿no?, que le daba él a la cara, la altura de la caja y la madera, que eran las maderas preciosas de naranjillo, de Aiquile, ¿no? Pues bueno, son de ese entonces este charango. En su homenaje en honor a él, recordándolo, vamos a tocar un guañito.